el señor general de división, don Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien fuera presidente del Consejo de Ministros, ministro de Guerra, comandante general del Ejército y presidente de la República, está en estos días cumpliendo 100 años de vida. Así es como usted lo escucha, son 100 años de vida. Y para nosotros ha sido un honor poder entrevistarlo, poder conversar con él, porque se trata del soldado en vida más antiguo del Perú. Veamos esta entrevista que les hemos preparado. Amigos, buenas noches. En esta oportunidad, para quien les habla, es un honor realizar esta entrevista a un señor oficial que es un líder por ser el soldado vivo más antiguo del ejército peruano, como es el general de división Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien fue presidente del Consejo de Ministros del 1 de febrero de 1975 y a la par ocupó el Ministerio de Guerra y la Comandancia General del Ejército. Fue presidente de la República del Perú desde el 29 de agosto de 1975 hasta el 28 de julio de 1980. Mi general, usted representa el espíritu de nuestro ejército. Usted es el soldado más antiguo en estos momentos. Está a días de cumplir 100 años de vida y le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Cómo está usted, mi general? Bienvenido. Ante todo, muchas gracias por esta invitación, que la tomo con mucho cariño porque se trata de conversar sobre nuestro querido ejército, de manera que estoy a disposición de usted para responder en lo posible lo que usted me plantee. Bienvenido mi general al programa. Quisiera que me permita preguntarle cuál es la visión de honor y sacrificio con profunda vocación de servicio y deberes sagrados que cumplir de nuestro ejército en el holocausto de la Guerra del Pacífico. Un ejército que entregó, mi general, todo lo que había que entregar, sin medios, sin apoyo político, y nos legó para la posteridad sacrificio, dignidad y honor militar. Y lo más importante, mi general, somos un ejército vencido como muchos, pero jamás rendido como pocos. La pregunta para usted, mi general, es ¿cuál es su visión sobre estos aspectos que acabo de mencionar, mi general? Bueno, es una pregunta muy interesante lo que usted me hace, muy amplia también. Usted mencionó la palabra holocausto. Efectivamente, eso fue para nuestro ejército y para nuestro país, el Perú, porque no estábamos preparados en absoluto para una guerra que fue una guerra no de conquista de fronteras, una guerra, digamos, pero poco común en el continente. Fue una guerra de conquista. Había que conquistar al Perú, ¿no? Lamentablemente, los hechos que ocurrían en aquella época favorecieron totalmente esta acción del adversario, porque, en primer lugar, los aspectos políticos y consecuentes también sociales en el país no caminaban bien, y la Fuerza Armada estaba también igualmente descuidada. No había ninguna previsión de defensa nacional bien hecha. En cambio, el adversario se preparó para esta guerra, y no solamente se preparó internamente, sino que recibió apoyo por año para poder armarse con los mejores equipos que había en esa época. Y eso nos da pues una enseñanza, que la defensa nacional, la seguridad nacional, no podemos descuidarla nunca. Ahora, Dios gracias, a base de los tratados que se han venido haciendo con diferentes fronteras, en el norte, en el sur, vivimos una vida más o menos de tranquilidad respecto a amenazas externas inmediatas. Pero nosotros tenemos que ser siempre
previsores. Nunca en el Perú, inclusive en el gobierno militar, cuando yo estuve, no solamente como jefe de Estado en un momento, sino anteriormente como ministro de Economía, nunca nos preocupamos de hacer guerras ofensivas. No, siempre nuestra posición ha sido tener los medios necesarios para defendernos. Es decir, planteamos una defensa estratégica. Y por eso fue que durante el gobierno militar, tanto en la fase que manejó el general Velasco, como en la fase mía, nos dedicamos a equipar nuestra Fuerza Armada. En la etapa del general Velasco, se dio prioridad al ejército. Y en la segunda etapa que me tocó manejar a mí, dimos prioridad a la Fuerza Aérea y a la Marina. De tal manera que nuestra meta era llegar pues al centenario de la guerra, no en condiciones pues como estuvimos en aquella época, sino en las mejores condiciones de una fuerte defensa estratégica, que es lo que el Perú debe buscar. No somos un país de agresiones, ni queremos más territorio que el que tenemos, pero sí tenemos que defender la pulgada mínima de nuestro territorio, que significa parte del ser nacional, ¿no? Las naciones se hacen con un elemento territorial siempre. Si no hay elemento territorial, no hay nación. Entonces tenemos que defender esos criterios que hacen que nuestro Perú viva en tranquilidad, ¿no? Porque es una misión fundamental. Consecuencia de la misión fundamental es que el país vive en paz y tranquilidad. Paz externa, paz interna. Esto es lo que podría comentar de esta importante pregunta que usted me acaba de hacer. Muy bien, mi general, hemos entendido perfectamente el concepto, ¿no? de esta gran idea que usted nos vierte. Mi general Francisco Morales Bermúdez, hablar de nuestro ejército en el siglo XX es hablar de victorias, es hablar de un ejército con sacrificio, pero victorioso, es hablar de los combates ganadores, como son en los años 33, el 41, el 78, el 81 en Falso Paquicha, el 95 en el Cenepa, y de un ejército que venció al terrorismo y subversión, tanto en Mesa Pelada en la década de los 60, como el movimiento Túpac Amaru y Sendero Luminoso en la década del 90. Y gracias a eso, mi general, y a pesar de ser el país de no contar con lo último en armamento, ahí participó usted y nosotros. Yo le pediría por parte de usted, mi general, ¿qué reconocimiento tiene usted para esa generación que usted también formó parte, mi general? Bueno, aquí ya se trata de un campo muy amplio que usted presenta, ¿no? Hablando ya de los últimos acontecimientos que hemos tenido, que han sido realmente importantes para la defensa de nuestro territorio y la seguridad nacional. Pero aquí tenemos que referirnos fundamentalmente a los conflictos que hemos tenido con Ecuador, fundamentalmente, ¿no? Sucesivamente, Ecuador invadía la frontera, había que rechazarlo. Entonces, ha habido varias etapas. Lo primero que podemos mencionar, que fue un gran éxito desde el punto de vista estratégico, fue lo que ocurrió cuando el general Ureta manejó un rechazo de la agresión ecuatoriana, ¿no? Allá por los años de 1941, más o menos, calculo. Bueno, resulta pues que en esa época yo era simplemente un cadete de la escuela militar. Había ingresado a la escuela recién, o sea que yo estaba en segundo año, comenzando el segundo año de la escuela militar. Y entonces yo no participé en forma directa, pero comprenderá usted que los cadetes, toda mi promoción, la promoción Magistral Nieto, estaba pues preocupada de todo lo que podía ocurrir. Y seguíamos muy de cerca
las informaciones que nos llegaban. Bueno, esto fue un planeamiento y una ejecución, yo diría, muy buena, muy bien hecha, y tuvo el éxito, porque llegó el Perú a conquistar en una contraofensiva, llegó a conquistar toda la provincia del Oro, Ecuador. Sí. Pero el gobierno, porque la Fuerza Armada, y es una cosa muy importante que se sepa, la Fuerza Armada no es la que declara la guerra o hace la guerra, eso lo decide el poder político. El presidente de aquella época, el presidente Paro, pensó que el Perú no debía presentarse como invasor. Y una vez que habíamos conquistado la provincia del Oro, dispuso un repliegue. Entonces lo replegaron. Pero desde el punto de vista militar, era pues, una gran estrategia la que se trazó y fue de mucho éxito. De manera que, como usted lo menciona muy bien en su pregunta, pues después del Holocausto, que es muy bien la palabra, muy bien empleada, de la guerra con Chile, vinieron pues determinados aspectos de defensa de frontera que fueron un éxito para nuestro país. Y esto hay que mantenerlo. Vuelvo a decir, el Perú es un país de paz. El Perú no quiere guerras, pero sí tiene que estar preparado para defender su territorio, defender su nacionalidad, el espíritu de la nación. Hay que defenderlo también, porque hay otro tipo de agresiones que no vienen de fuera, sino de dentro, ¿no? Personas o grupos con distorsiones de política, con fanatismos muchas veces, con ideologías contrarias al ser nacional, que son también adversarios. Hay otras formas de controlarlos a ellos y combatirlos. Fue el caso pues, de toda la guerra, la guerra interna que tuvimos con Sendero Luminoso, que fue derrotado. Y que tenemos que tener mucho cuidado ahora con las infiltraciones en las teorías senderistas a nivel del gobierno. Mucho cuidado tenemos que tener. No es necesario que se repita la historia, hay que prever que no se repita. Y mucho depende de eso también, de la civilidad, porque la Fuerza Armada no trabaja aislada. La Fuerza Armada es para la defensa interna del territorio y de los principios nacionales. Tenemos que tener el apoyo de la civilidad. La Fuerza Armada no es una cosa aislada, es parte de la sociedad. Es la sociedad en armas para defender la sociedad, defender los principios de la nacionalidad. Para eso es la Fuerza Armada. Bien, mi general. Hemos entendido perfectamente los mensajes. Usted representa, mi general, usted es un general que es un líder para todo el ejército, porque es el soldado más antiguo. ¿Qué representa para usted el señor soldado? El señor soldado que para la nación, y cuál es la contribución de nuestro ejército en el desarrollo nacional y vial del país. Usted como oficial de ingeniería seguramente pues tiene todo el background de todo lo que representa la ingeniería para el desarrollo nacional. Lo escuchamos, mi general. Efectivamente, tiene todas las razones. El ejército y también parte de las Fuerzas Armadas en general viene hace mucho tiempo apoyando las necesidades del desarrollo, que es una misión que está en la Constitución del Estado, ¿no? La misión principal es la que hemos comentado ya, pero hay la segunda misión, que es contribuir al desarrollo nacional. O sea que cuando la Fuerza Armada interviene en aspectos de desarrollo nacional, está enmarcada totalmente dentro de las normas constitucionales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, en el ejército, yo diría la mayor contribución que se ha hecho, habiendo otras,
pero la mayor ha sido la construcción de carreteras. Desde hace muchos años atrás, el ejército trabajó una serie de carreteras en toda la República. Y a mí, voy a hablar del caso mío, por ejemplo, que fue muy importante, como anécdota. Me nombraron, cuando era yo teniente coronel, me nombraron jefe del batallón de ingenieros número 6, Sacsayhuamán. El batallón de ingenieros Sacsayhuamán número 6. Recibí el batallón en Chorrillos. Y cuando le paso revista, me quedé pues abrumado de ver qué equipamiento tenía. Era el batallón de ingenieros mejor equipado que había en el Perú, porque en esa época teníamos un plan de desarrollo institucional ligado a un apoyo de Estados Unidos. Y ese batallón había sido equipado en una forma completa, maquinarias de toda naturaleza, para contribuir al desarrollo del país. Pero la misión que le habían dado era simplemente local. Y yo me di cuenta de eso y solicité que mi batallón saliera a cumplir una misión importante. Entonces yo había estudiado dónde podía hacer esto y entre el lado del Marañón por un lado, ¿no?, hacia el lado que ingresa, digamos, hacia el departamento de San Martín, había una necesidad muy grande de trazar un camino. Y me trasladé al batallón, que fue una maniobra, porque en esa época había parte de los puentes de la carretera que no resistían el paso de mis máquinas. E inclusive tuve que embarcar maquinaria, que me ayudó mucho la Marina de Guerra, para trasladarme parte de la maquinaria hacia el norte, ¿no?, hacia la ensenada de tierra colgada de Piura. Ahí desembarcaron la mayor parte de la maquinaria pesada y los elementos menos pesados progresaron por tierra para juntarnos en el desvío de Olmos y hacer una penetración, ¿no?, hacia el este, pasando por el paso de Porcuya. Y luego se organizó a orillas del río Cubamba un gran campamento que sirvió de base para iniciar la construcción del camino que hoy día llega a Rioja. Caramba. Hasta ahí tenía mi batallón, pero no ya conmigo, por supuesto, porque fueron varios años de trabajo. Pero yo inicié la carretera esa y me siento muy satisfecho. Resulta que el punto de viene la cuestión del desarrollo, también como la Fuerza Armada va integrándose con el pueblo. Gran parte del pueblo de la zona, al instalarse el batallón 6 de ingenieros, comenzó a formar un pueblo bien desarrollado, que hoy día es Pedro Ruiz Gallo, convertido ya en distrito, lo que habían organizado los pobladores. Es decir, siempre con esto está la figura de que el ejército en sus trabajos siempre está ligado al pueblo, nunca está separado del pueblo. Y así se han hecho muchos trabajos de carácter muy importante en beneficio de la sociedad. Qué bien, Gerardo. Elementos de desarrollo de frontera. Hemos tenido elementos de desarrollo de frontera, sobre todo hacia la frontera con Brasil. Unidades especializadas en desarrollo de frontera, desde el punto de vista social. ¿Vale? Que hay muchas cosas que habría que escribirse, muchos libros sobre estas situaciones. Bien, mi general. Permítame preguntarle en esta oportunidad, o hacerle recordar, mi general, que vivimos el siglo XXI. La guerra moderna es asimétrica y cuenta mucho el material que potencia la fuerza militar. Sin embargo, los desafíos
nos demuestran que en las emergencias previstas por la acción de la naturaleza, nuevamente sale el soldado, dispuesto para socorrer al país, y siempre estará dispuesto a cualquier sacrificio y a cualquier costo para defenderlo y ayudarlo, tanto del enemigo interno y externo, con un mensaje de amor que viene históricamente, que se acuñó recientemente y siempre será vencer o morir hasta quemar el último cartucho. ¿Qué mensaje, mi general, deja usted en la historia a las nuevas generaciones? Sus palabras quedarán, mi general, porque los hombres pasan, pero los mensajes con el tiempo se hacen más fuertes y son inmortales. Lo escuchamos, mi general. Lo principal de todo, creo yo, es mantener la unión del ejército, y en general acá tenemos que hablar de las Fuerzas Armadas, de todas nuestras Fuerzas Armadas y del ejército en particular, mantener una relación estrecha con la civilidad, ¿no? Estoy recordando en esos momentos, cuando yo era cadete de la escuela militar, nos llevaron a una conferencia fuera de la escuela, me parece que era en el Teatro Segura de aquella época, el centro de Lima, que daba un filósofo, me parece que era de origen árabe, un filósofo. Y entre una de las cosas que recuerdo y que nunca me olvidé es la siguiente frase. Dijo él: la relación que puede haber entre el ejército y la civilidad. Más o menos dijo lo siguiente: el militar debe ver en el civil a un compañero en la vida de la patria, y el civil debe ver en el militar a un defensor de su propia vida. Eso se me grabó mucho a lo largo del tiempo de toda mi carrera militar. De manera que siempre en los diferentes puestos que la superioridad me envió, he tratado de aplicar esto, ¿no? De ese tipo de unión, que es una unión prácticamente maternal, digamos, ¿no? Como si nos hubieran parido juntos, ¿no? Ese es el concepto que tengo, y que ese concepto hay que mantenerlo y hay que llevarlo. Ahora, otra cosa que me parece que es muy importante son ciertos parámetros o normas que deben tenerse en cuenta en la vida militar y en la organización de las unidades, y es lo siguiente. En primer lugar, el fortalecimiento de la disciplina. La disciplina, decían nuestros antiguos jefes, es la base fundamental de los ejércitos. Si no hay disciplina, no hay ejército. Este es un hecho real. O sea, difundir mucho el concepto de la disciplina. Ahora, esa disciplina tiene que ser una disciplina consciente, no una disciplina automática, avasalladora, sino una disciplina consciente que al mismo tiempo significa enseñanza. Ligar la disciplina con la enseñanza, con la formación del soldado, del militar. Otro tema que yo permitiría tener muy presente es el valor que tiene en la vida militar las tradiciones. Las tradiciones vienen de todo nuestro pasado, desde los orígenes de la institución. Hay tradiciones. Esas tradiciones son muy fértiles en enseñanzas. Hay que mantener las tradiciones de toda naturaleza, ¿no? Y otra cosa muy importante, me parece, es
podríamos decir, el respeto a la Constitución, ¿no? Nos dicen que a veces nos salimos de la Constitución, pero no es eso, sino que hay aspectos que muchas veces amenazan la seguridad nacional. Entonces es una posición muy difícil de las Fuerzas Armadas intervenir y hacer comprender que no debe ser nunca, y eso es una enseñanza del pasado también, no debe ser nunca una incursión política partidaria ni para gobernar el país. Debe ser una sana incursión, ¿no?, de respeto a la Constitución. Si los militares respetan la Constitución, dan un ejemplo a la civilidad. Y eso es una cosa que es sumamente importante. El otro aspecto de una época tan avasalladora como la que tenemos, de tener presidentes que han delinquido tanto y que están sometidos a la justicia, que ha habido mucha corrupción y sigue habiendo corrupción en el Perú, muchísima, que nos hace un daño tremendo para el desarrollo. Entonces una contribución al desarrollo es eliminar la corrupción. En consecuencia, el ejemplo de eliminar la corrupción tiene que ser la Fuerza Armada. Debe ser invicta en materia de corrupción. Me parece que eso es. Y después una cosa muy importante, creo yo, que como toda organización que quiere supervivir hacia el futuro, la Fuerza Armada tiene que tener una política de futuro. Es decir, cuáles son los planes de futuro que puede tener el Ejército y en general la Fuerza Armada. A pesar de que los medios que le están proporcionando en el presupuesto de la República se van reduciendo cada día más. Hay que luchar un poco por mantener un nivel de recursos que permitan mantener nuestra Fuerza Armada en un mínimo de nivel estratégico para poder defender a la nación, sus necesidades, su prestigio. Por otro lado, también tendríamos que ver una cosa muy importante, que es la cuestión de la ciencia y tecnología. Hoy día el mundo se mueve, se desarrolla enormemente lo que es la ciencia y la tecnología. Esto también implica el desarrollo institucional, requiere ciencia y tecnología, requiere investigación y desarrollo para poder llevar a la institución en un nivel apropiado, por supuesto, sin exagerar el pedido de recursos, pero sí conscientemente, disciplinadamente, hacer ver al poder político las necesidades de la Fuerza Armada. Estamos viendo que la Fuerza Armada contribuye mucho. Ya usted tocó antes el aspecto de desarrollo nacional. Desarrollo nacional es la crisis. Este desarrollo, por ejemplo, este problema que hemos tenido de la pandemia, del COVID, ¿cuál es la ayuda que ha dado el Ejército, toda la Fuerza Armada? Ha dado gran ayuda a la población. Entonces, para todo eso se requieren medios para actuar. Entonces diríamos medios para actuar en la concepción estratégica que se tenga y medios para actuar apoyando el desarrollo nacional, ¿no? Me parece que por ahí podríamos quedar en esas recomendaciones a nuestra institución. Mi general, ha sido un privilegio tener la oportunidad de entrevistar al soldado vivo más antiguo del ejército peruano. Que este día de su cumpleaños, en la cual cumple usted 100 años, Dios lo bendiga y le dé mucha fortaleza, mi general. Y muchas gracias por el aporte que usted ha dado a su ejército a través de la historia. Su palabra final, mi general. Fíjese, en primer lugar,
Yo como cristiano que soy, agradezco al Señor que me está haciendo llegar a 100 años de vida que yo no lo pensaba. Mi primer agradecimiento. Mi segundo agradecimiento a mi ejército, que como dije en algún libro que escribí, puse al ejército del Perú, que lo llevo en mi alma. Yo amo a mi ejército. Muchas gracias, mi general, a nombre del programa Yo Amo Mi Ejército. Muy gentil habernos atendido el día de hoy. Permiso, mi general.